Okay, hello everybody. Have a good one. Be welcome to your English class. It's time for begin with today's class, and we are going to read the versicle. Remember, for this week we are going to learn about to be the salt of the earth. The salt of the earth. In this case, here we go to Matthew 5:13, and the Lord said to us, "You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot." Well, be welcome. Thank you for joining. Bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Vamos a iniciar la clase del día de hoy leyendo nuevamente el versículo. Recordemos que es una frase la que vamos a ver esta semana. Está compuesta de 4 palabras. La primera la veíamos el día de ayer, que es salt. Luego tenemos of, que vendría siendo una preposición para decir de. De esa nos limitaremos ahorita a saber que no se pronuncia con letra F, ¿verdad? Sino que se pronuncia como con una letra V. Entonces tenemos que decirla como of, no es off. Porque si usted hace el sonido de la F, es como cuando se escribe O con 2 letras F. Que eso pues tiene que ver como con bajarse de un lugar, incluso lo asociamos a veces a apagar las cosas, pero no es propiamente ese el término. Luego encontramos el artículo the, que este cambia de sonido. Este tiene 2 sonidos. Tiene el sonido on stress, que es el the, como que fuera una letra D con una A, algo así la suenan a veces. Y tiene el sonido D con el sonido I, el sonido largo. Eso del sonido largo o el schwa depende de la palabra a la que nos vamos a referir. Como es el artículo que sirve para decir el o la, lo o la, entonces debemos fijarnos a qué nos vamos a referir. Cuando lo que viene, como por ejemplo, the salt, que comienza con letra S, que es una consonante, se usa el schwa, el on stress, the salt. Pero cuando es, digamos, la palabra a la que nos vamos a referir para decir el o la, comienza en vocal, entonces debemos decir the. Por eso decimos en este the earth, the earth. Bueno, el día de hoy nos vamos a concentrar en esa última palabra, en earth, y vamos a ir a dictionary.com, claro está. Es una palabra elemental y vamos a verla de acuerdo al IPA, ¿verdad? ¿Cuál sería su pronunciación? En este caso, este diptongo, ¿verdad? Se une a la letra R y nos forma un primer sonido que es como una ER, pero no es una E. O sea, no suena a no suena así, suena er. Ese sonido es más como una especie de schwa con R. Es como la schwa con el R, más o menos, se parece un poco. Earth. Y luego el sonido TH, que es una consonante del inglés, las dos forman una sola, que aquí es el sin vibración, ¿verdad? O el sonido unvoiced, que es earth, earth. Parece una T, pero es el TH. En cuanto a las definiciones, hay algunas interesantes, ¿verdad? Vamos a centrarnos en quizás lo más importante. La primera nos dice es of the initial capital letter, the planet third in the order from the sun, having an equatorial. Bueno, esos son datos que ahorita no nos interesan, pero en sí, ¿verdad? Nos dice que se refiere como con frecuencia cuando se escribe con capital letter, significa con letra o inicial mayúscula. Es decir, esa I iría con letra en mayúscula, se refiere al planeta Tierra, que es el tercero en el orden a partir del Sol. Bien. Pero también nos dice que es the inhabitant of these planets, especially the human inhabitants. Eso tiene que ver con los habitantes propiamente del planeta, ¿verdad? Especialmente dice que con los seres humanos. El number 3 dice, these planets as the habitation of human. Ese planeta en sí como el lugar en donde se ha destinado para que los humanos habiten. Porque no habitamos ahorita ni en la Luna, ni en Marte, ni en Júpiter, ni en cualquiera de los otros. Y dice, often in contrast to heaven and hell. Con frecuencia se usa en contraste al cielo y al infierno. Luego dice, the surface of this planet, la superficie, que es como la ground, es decir, propiamente la tierra, ¿verdad? Que sería en donde están las plantas, ¿verdad? Donde ponemos nuestros pies, el suelo.
Y al final dice the solid matter of this planet, aquello que es sólido en el planeta, que puede ser una dry land, o como la tierra seca, o la tierra en sí, ¿verdad? La ground es el suelo, el piso. Entonces, tiene todas esas connotaciones esta palabra. Eh, es interesante ver, ¿verdad? Porque cuando Jesús dijo esto, si nos ubicamos en los tiempos de Jesús, ya los griegos y los romanos, o digamos la cultura greco-romana, ya había descubierto que habían otros planetas. De hecho, los planetas de nuestro sistema solar, ¿verdad? Eso que decimos Mercurio, Marte, Venus, Júpiter, Urano, Neptuno, Saturno, todos esos nombres los pusieron ellos. Ellos descubrieron, estudiaron esas estrellas y le pusieron esos nombres. Aún las mismas constelaciones que se siguen viendo hoy en día, ¿verdad? Para quienes gustan, por ejemplo, de las cosas de los horóscopos, todo eso viene de allí también. Pero el punto es que en ese tiempo significa que Jesús ya se sabía, o sea, no solo Jesús, sino que todos los que estaban ahí ya sabían que habían otros planetas, porque ya estaba esa idea proveniente digamos, de los romanos. Pero Jesús también habló mucho del hell, habló más del hell que del heaven, habló más del infierno que del cielo. Entonces, daba esa idea, bueno, ustedes viven acá, pero yo soy de otro planeta, yo soy del cielo, decía él. Y hay otros que van a ir al Hell, que es otra parte de ese planeta. En todo caso, estamos claros que Jesús se refería más que todo quizás a esta parte de los habitantes. Cuando él decía, ¿verdad? Salt of the earth, se refería, bueno, ustedes son la sal de la tierra, de este mundo, de este planeta y sus habitantes. Es curioso, el francés, no lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Porque no es mi clase, la de francés, pero si ustedes alcanzarán a ver ahí dice monde, que sería pues como mundo. ¿Eh? Por eso es que en otras versiones dice, ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo. Entonces como que cambia ahí un vocablo entre una y otra. Es interesante porque el francés por lo menos mantiene el mismo vocablo de lo de mundo. Well, that's gonna be all. Con eso terminamos y vamos a continuar viendo lo que es el Classroom Vocabulary. Ayer habíamos visto ya algunas de estas palabras, ¿verdad? En donde veíamos la pronunciación de acuerdo al IPA. Vamos a seguir, ¿verdad? Con la lista. Hoy vamos a la siguiente, que es book, que es una palabra muy frecuente, ¿verdad? Lleva doble O y una K. De acuerdo al IPA, ¿verdad? El sonido es con esta, es una U. No es la misma, cuando vean la U normal, esa no es la misma. Cuando veamos ese símbolo del IPA, que es el símbolo del omega, es diferente, ¿verdad? El sonido es diferente. Es un sonido más corto todavía. Book es U, book, no es U, es U, book, book. Ahí tendríamos para un libro, eso sería book, pero esta palabra puede aparecer con muchas cosas, ¿verdad? Se comienzan a formar palabras compuestas y entre ellas tenemos aquí el de notebook. Entonces vamos a ponerlo por aquí. Esta es una palabra compuesta realmente. En su principio con note, que es nota, y book, que es libro. Es una palabra compuesta. Etimológicamente es como libro de notas. Ese sería el nombre etimológicamente. De hecho, aquí nos dice a book of notes, un libro de notas. Pero dice que puede ser otras cosas, ¿verdad? Por acá. Incluso, miren, nos lleva a la idea que en digital technology, a small, lightweight laptop computer. A algunas laptops les dicen notebook, ¿verdad? Entonces también podría ser referido a eso. En cuanto a la pronunciación, pues se agrega book, y ya la traemos de la otra palabra, y note. Nótese que es el sonido O. La E no hace ningún sonido y esa O se pronuncia como O. Notebook. It's a notebook. Sería un cuaderno, le decimos nosotros acá. Pero ya vimos que es un libro de notas también podríamos decir. Bien, ahí tendríamos entonces notebook.
El siguiente, este es importantísimo y no lo voy a pronunciar todavía porque quiero que lo veamos escrito primero, antes de que yo les haga influencia sobre el sonido. Entonces, este es muy conocido. Creo que todos lo conocen. ¿Qué es esto? De hecho, aquí nos dice que ya de middle school la ponen como que es una palabra las donde aparece la Apple, ¿verdad? Es una palabra básica. Ya donde aparece el book ese es una palabrita ya a un nivel superior. Vea, entonces, aquí tenemos esta, miren. Em, pen, es la primera sílaba. Pen es la sílaba tónica, es con el sonido E. Pen. Pero esto no se pronuncia como una I. O sea, eso no es pencil, vea, no es así. Es pencil, es un schwa. Esa I se convierte en un schwa. ¿Qué es el schwa? Es el Si cambiamos un momentito, ¿verdad? Solo por comprobar al phonetic respelling, notarán aquí, mire que aparece así. Aparece como eso y aparece la UH, indicándonos que eso suena a una UH, pencil. Entonces, con ese hay que tener cuidado, porque se nos sale decir seal al final y el sol, pencil. It's a pencil. It's a pencil. Bien, ese sería el lápiz. Y luego tenemos el pen, que aquí está como pluma. Nosotros también solemos decirle lapicero. A este, lapicero o la pluma. Aquí nos dice que ese es solo esta parte, ¿verdad? Es como la primera parte de pencil, nada más. Y claro, hay unas definiciones, ¿verdad? Unas definiciones para el mismo, pero sabemos a qué nos estamos refiriendo. Entonces, no es una palabra muy complicada, son de las más comunes. Y ahora sí, vamos a uno que puede darnos qué hacer. Este es eraser. Vamos a buscarlo acá. Eraser. Esta es de las que nos han salido. Bueno, veámoslo ahorita. Esta tiene dos, dijimos dos sílabas, una, dos, una. Eraser va a ser la primera, ¿verdad? Sí, entonces no estaba mal. Es la primera que tiene tres sílabas, ¿verdad? Entonces, nótese lo siguiente. I, I, I. Es el sonido corto. I. No es I, es I, I, I. Es corto. No es I, es I. Luego tenemos que esta, miren, estas dos serían el ray. O sea, esta suena a esta A, su sonido largo. Ray. Y luego esta E suena a schwa, porque está a la par de una E. Yeah. Eraser. Eraser. Estoy consciente y seguramente que usted me dirá, Fisher, yo le escucho al final como que lo dice como sir, como que fuera una E. Y estoy de acuerdo con que su oído lo escuche así, porque el schwa tiene esa característica. El schwa, dependiendo de digamos, de la sílaba en donde vaya apareciendo, a veces nos va a sonar a una E, a veces nos va a sonar a una U, a veces nos va a sonar a una E, en algunos casos nos va a sonar a una A. Es decir, por eso les decía que el schwa es un sonido vocal que no es ninguna de las cinco vocales y es un sonido que es como el chameleon, es decir, es un camaleón. Se nos mete en medio de muchas sílabas y aparenta ser otro sonido, pero es el schwa. Si lo ponemos en el phonetic spelling, miren, aparece así. Aquí no nos lo ponen como que fuera la UH, sino que lo ponen como ER, porque la idea es, mire, suena más a una E, pero no es como ser, porque cuando usamos así el del español, es un sonido muy fuerte comparado con el del inglés. Es decir, si nosotros usamos el del español, no es el mismo del inglés. El del inglés es más suave. Por eso, si ustedes se fijan acá, miren, esta va solita. Y,
Luego va esta, aquí nos la ponen como rey, como rey. Pareciera como que fuéramos a decir rey y rey. Y luego sir, sir. No es ser. Y ese es el problema del phonetic spelling, porque nosotros queremos leer eso y lo leemos en español. Entonces comenzamos a decir algo como eraser, eraser. Y entonces es donde suena bien marcado. Cuando leemos con el IPA, se nos hace más la idea. Esa E que está ahí al final no es como ser, es sir, sir. Eraser, eraser. ¿Qué sería? Pues el borrador. Pero aquí hay algo interesante, porque en la definición, mire, dice, a device, dice que es un dispositivo, as a piece of rubber, como un pedazo de goma, or cloth, o algún trapo, for erasing marks made with pen, pencil, chalk. Es para borrar, dice, puede ser incluso un trapo o una goma que sirve para borrar las marcas que se han hecho con un lapicero, un lápiz, o incluso con lo que vendría siendo una tiza, esa es la chalk. Bueno, entonces vamos a llevarlo acá porque aquí vamos a ver. De momento, esta palabra, vamos a ponerla acá, miren, vamos a ponerle aquí un acotamiento porque esto funciona muy bien así como está para el inglés norteamericano. Para el inglés norteamericano, ahí va eraser muy bien. Pero los británicos, como vamos a ver más adelante, lo pronuncian o le dicen a esta parte, digamos, de útiles escolares de otra manera. Para ellos no es un eraser. Usan, de hecho, acabamos de leer la palabra que ellos usan. Ellos a esos le llaman rubber, así como está acá. Rubber. Creo que lo vimos en los ejercicios que hicimos previamente, ¿verdad? Donde prestaban cosas. Rubber. Ese es el borrador para los británicos. Pero bien, sigamos. Bueno, nos apareció aquí shock, miren, y es interesante que esto está como relacionándonos, miren, nos está relacionando los elementos, ¿verdad? Por eso decíamos, bueno, este es un vocabulario de classroom, ¿verdad? Es un vocabulario de objetos escolares. Esta es de middle school también, y es una pronunciación que nos puede resultar un poco confusa, al verla en el IPA. Este sonido CH, el sonido CH. El sonido CH es el que nosotros hacemos cuando queremos llamar la atención de alguien. De que le decimos, es el mismo sonido. Luego, aquí viene otra situación, y es que esa a la par de una L, la A con la L siempre tiene un sonido muy característico. Es un sonido tirándole a una O, pero no completa, sino la que es O, O. Lo vamos a ver siempre en donde aparezca la A con la L, pero luego se da otra situación, y es que en algunas palabras la L suena y en otras palabras la L no suena. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, shock. Solo escuchamos la O y después la K. Es decir, esto está compuesto de tres sonidos realmente. El ch, el y k. Esos son los tres sonidos que van para esta sílaba. Entonces debemos tener en cuenta esa situación, pero en general la AL hay que ponerle mucha atención. Por ejemplo, vamos a poner aquí esta palabra que es muy común, ¿verdad? Que sabemos lo que significa. Nótese, mire que es el mismo sonido, pero aquí la L sí suena. Decimos O, no es al, es O, O, O. Es una O cortada. O, O, O. Siempre pongan atención a las palabras donde esté una A antes de una L, porque el sonido siempre de esa A va a ser ese sonido tirándole a una O cortada o una O con stop glottal, y en algunas la L va a sonar, en otras no. El caso de shock es una de las que no suena para referirnos a al yeso o a la tiza, como se le dice en otros lugares, ¿no? Yeso o la tiza para escribir en las pizarras. Bueno, ya que estamos con esa, ¿verdad? Vamos a ir ahorita a una serie de palabras como compuestas.
Una se deriva de chalk, que es chalkboard. Chalkboard. Aquí dice pizarra. Aquí dice pizarra, pero sería más bien lo que aquí decimos el pizarrón, ¿ve? El pizarrón, pero este es el pizarrón de tiza. Entonces, es una pizarra de yeso, una pizarra para tiza. Así debemos de ver esta, porque aquí hay un montón de variantes. A veces a estas les cambian el término chalk y le ponen green board para la que es verde, o le ponen blackboard para la que es negra, pero que siempre se escribe con tiza. Y como ya vamos a ver, está la whiteboard, que es como esa que yo tengo aquí atrás. Esa de atrás es una whiteboard, que es en la que se escribe con un marker, con un plumón. Entonces, hay varios nombres para referirse a las pizarras en sí. De hecho, si solo quisiéramos decir pizarrón o pizarra, en el contexto escolar bastaría con decir board, board. Con eso ya lo decimos todo. Ahora, esa tiene dos pronunciaciones. La primera pronunciación, que es esta que está acá, pues la primera palabra suena igual como la que acabamos de estar viendo, es la misma, de hecho. Pero la segunda parte, porque es una palabra compuesta, donde se unen dos, ¿verdad? La segunda parte, que es bowl, esta tiene dos pronunciaciones. Una pronunciación con la O glotal, ¿verdad? O la board, board. Y otra con el sonido O, board, board. Los dos son válidos. Yo diría que es más común, o bueno, para mí es más fácil este que está acá, recordarlo. Pero nótese que aquí el diptongo OA no se pronuncia en el inglés como board. No, no, eso no es una board. No, no suena a OA. No. El sonido o es O para estas dos o es O, O, O. Cualquiera de los dos sonidos son válidos, pero nunca tratar de leer esto como que fuera una O y una A, porque no funciona así la parte de la fonética en el inglés. Entonces, para ese tenemos dos pronunciaciones. Yo, de hecho, preferiría quedarme con esta de acá, con la segunda pronunciación, como chalkboard, chalkboard, que sería la pizarra, aunque esa sería propiamente la pizarra de yeso. Porque en sí pizarra basta con solo decir board y ya es una pizarra. Y aquí viene una variante, viene la whiteboard, whiteboard, que sería pues, aquí dice el pizarrón de marcador, de plumón decimos nosotros acá, marcador, plumón, para nosotros es plumón, pero en otros países le dicen el término marker, que viene del inglés, es el que se utiliza para decir un marcador, a lo que nosotros aquí le decimos un plumón. Entonces vamos a buscar aquí, esta es otra compuesta con el color whiteboard, whiteboard. Entonces tenemos acá, esta es la pizarra blanca, así podríamos verlo como la traducción. Aquí hay algo interesante. Aquí vamos a encontrarnos con variantes de pronunciar la palabra primera, que es para el color blanco, y la segunda palabra que ya dijimos que es por sí sola, la vamos a ver como pizarrón. ¿Ver? De hecho, creo que la vamos a ir a buscar sola para que la tengamos más clara. Pero antes de ir a eso, quiero que vean lo siguiente. Para la segunda, que ya la sabemos, miren, nos dicen los dos sonidos, que puede ser board, board o board. Aquí se mete el sonido U, board, y en este es board. Whiteboard, whiteboard. ¿Cuál va a pronunciar usted? El que sienta más fácil. Yo no le voy a exigir que se aprenda las dos pronunciaciones y que use las dos porque no se puede. Uno solo puede usar una pronunciación. Entonces, usted acostúmbrese a la que sienta más fácil de pronunciar. Si para usted es más fácil pronunciar esta de acá, como board, pronúncielo así. Pero si le es más fácil pronunciarlo como board, pronúncielo con ese sonido, el que sea más fácil para usted. Los dos son correctos.
Lo que sí es que si yo me acostumbro a un sonido, pues debo estar consciente que hay otras personas que posiblemente usen el otro. Y lo mismo sucede aquí con la palabra white. White. El color blanco tiene algo interesante. Si lo analizamos solito al color blanco, ¿verdad? La E no suena. Miren, siempre suena una T al final como está aquí en esta forma y como está aquí en esta forma. Vamos a ir de atrás para adelante porque adelante es donde está la diferencia. Entonces, la T, la que suena, la E no suena, pero esta suena a I, su sonido largo. El sonido largo para la vocal I del inglés es I. Ahí tenemos I. Y ahora llegamos a la W, pero esta es una WH, es una WH. La WH tiene dos formas de pronunciarse en el inglés. La más común es que se pronuncie como si solo fuera una W. Y la W, recuerden que en el inglés de hecho, sería más W. No sé si imagino que sí, ¿verdad? Imagino que muchas veces en algunas clases de inglés han escuchado el ABC. De ahí les han hecho repetir el abecedario en inglés. Ahorita no lo hemos visto nosotros acá. Pero si vamos a decir la letra W en el inglés, no se dice W, sino que se dice W, que sería como decir W. Nosotros aquí poco usamos el nombre W. Nos han acostumbrado más a usar el nombre W, pero se le llama también W. Y como en el inglés es W, como W, el sonido de esa es como una U. Entonces, esto es como decir wait, wait. Es como decir wait. Es como que digamos, como que fueran dos V. Por eso lo mantenemos. Wait, wait. Esa sería una forma de pronunciarlo. Pero, entonces, ahí es donde viene la situación. Y es que se genera un dilema donde algunas personas dicen que no se debe sonar así porque entonces se confunde con otras palabras. Se puede confundir fácilmente con algo otras que tengan sonidos similares. Ahora, en ese de acá le agregan esta H. Lo que dice esa pronunciación, que diría yo que algunos, no quisiera llamarle anticuada, una pronunciación anticuada, pero sí es propia de personas que ya están rondando los 60 años, los 70 años. Me refiero a personas angloparlantes, es decir, estadounidenses, ¿verdad? En esas edades tienden a pronunciarlo de esta manera. La gente más joven tiende a pronunciarlo así, como white, 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 con el white. Pero lo que vendrían siendo los mayores, ¿verdad? Van a escuchar ustedes que hacen el sonido de la H antes de la W y hacen algo como respirar así, white, 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 como que aspiraran aire, white, 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 white. Incluso como un cantadito, algunos le hacen como white, 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 whiteboard, 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 whiteboard. Entonces son dos sonidos. Yo en este quizás no me voy a llevar todo eso. Bueno, sí lo voy a copiar, pero lo voy a modificar para que no nos confundamos mucho. ¿Ya? Porque ese sonido de esa WH ya es un poco, no es muy usado este primero. Aunque el dictionary.com nos los pone como el primero, yo les diría, miren, podemos pronunciarlo así, es más fácil. Y sí podemos tener la misma variante del otro. Vean. Whiteboard, whiteboard, pizarrón blanco. Bueno, luego tenemos marcador, ¿verdad? Que es marker. Pero, bueno, terminemos con marker. Bueno, en el caso de marker, nosotros a veces decimos marcador, pero el problema es que aquí, por lo menos aquí en El Salvador, muchas veces le decimos marcadores a los que son los highlighter, es decir, a los que son
para remarcar el texto, ¿verdad? Para como el plumón como fluorescente. Pero en otros países le dicen marcadores a los plumones, ¿verdad? Marker. Vean, esta tiene dos sílabas. La A con la R suena a more, es como una AO, como una entre A y una O. Esa no es una A, no es una A ni del español ni del inglés tampoco. Es una mezcla entre AO, marker, marker. It's a marker. Y ven que al final tiene el schwa. Tiene el schwa. Entonces, uno puede ir viendo poco a poco al ver esto algunos patrones. Y ya se habrán fijado que casi siempre que las palabras terminan en letra R y hay una vocal delante de esa R, independientemente cuál es la vocal, ahí se va a meter el schwa. Si no han visto ese patrón, traten de prestarle atención ahorita. Y se los voy a hacer ver más claro, por si no le han prestado atención a eso. Lo acabamos de ver ahorita con esta. Miren, aquí está. Aquí está. Termina en R. Teníamos también esta, miren. Termina en ER. Y aparece aquí el schwa. Aquí está el schwa. Termina, bueno, esta termina en un diptongo realmente, ¿ve? Pero es como la IR, digamos. Entonces, vean, aquí está el schwa. Bueno, tenemos este, miren, y aquí está el schwa. Entonces ya habrán notado, ¿verdad? Con estas pocas palabras hay un patrón claro. En el inglés, cuando una palabra termina con letra R y le antecede la vocal a la R, ahí siempre vamos a gesticular un schwa. Y no importa no vayan a creer, siempre que es la R. No, no necesariamente, pueden ser otras, porque por ejemplo aquí está con la I. Entonces, no es que solo la R. La R quizás se vuelve la más frecuente, pero hay otras. Entonces hay que tener como esa precaución. Bueno, ahora, antes no les podría decir que nos vayamos sin antes haber visto lo de las pizarras, ¿vea? Porque es curioso cómo en el inglés las palabras, la etimología se va formando, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos acá la whiteboard, whiteboard. Entonces ahí tendríamos que esta pizarra, la blanca, esa es la whiteboard. Si cambiamos el color, ¿verdad? Y le ponemos green board, nos va a aparecer pues esta que es la de tiza y de color verde. Pero también está la blackboard, que es igual que la verde, es de tiza y es así. Bueno, aquí incluso nos aparecen otras cosas, ¿verdad? Esto se refiere a una plataforma. Ahí nos dice que que han agarrado ese nombre y lo han agarrado precisamente de eso, ¿verdad? Que es la original, de la Blackboard original. Pero si nosotros solo dejamos sin el color y solo ponemos board, nos van a aparecer automáticamente cualquier tipo de tabla que sirva como pizarrón. Entonces, esta tiene muchas aplicaciones. Incluso, ya que nos apareció acá, miren, aquí nos aparecen unas piezas que son de computers, que normalmente en las computers se les llama las mainboards o las motherboard, las tarjetas principales o las placas madres que se les llaman ahí, que a veces también solo les llaman board. Entonces, la palabra board, incluso miren, aquí nos aparecen tablas de cocina. Vea que serían como estas de shopping board para cortar, ¿verdad? Para hacer el shop, es decir, para picar elementos. Aparecen relacionados a lo que serían tarjetas electrónicas. Ahí también una circuit board. Entonces, la palabra board es bastante amplia. E incluso podemos llegar a ver, miren acá, una board o una tabla para lo que vendría siendo el surfing, ¿verdad? Así que esta palabra pues tiene mucho de qué dar, ¿verdad? Y hay que tomarla en cuenta porque son palabras que sirven a veces como base para generar otras. Y por ejemplo, de esta, ¿verdad? De lo que vendría siendo board para el vocabulario escolar, hemos sacado esas otras aplicaciones. Bueno, voy a tomar aquí una capturita, ¿verdad? Para que tengan ustedes ya esa parte de estos ejercicios resueltos. Lo que estamos haciendo básicamente es ir a dictionary.com
y luego ir viendo las palabras que se encuentran en el vocabulario. Este ejercicio usted lo puede replicar en casita, ¿verdad? Ir buscando cada una de ellas. Algunas, como las que vamos a ver quizás para la siguiente clase, como estas de Pencil Sharpener, no la vamos a encontrar así. Vamos a tener que buscarla como por separado posiblemente, ¿verdad? Porque tiene dos palabras. Otras quizás las vamos a encontrar con otro nombre. Por ejemplo, esta es más común solo a encontrarla con el nombre sharpener, nada más, sharpener. Em, pero bien, eso lo veremos quizás en la siguiente clase, porque ahorita el tiempo ya no nos va a ajustar para más. Bueno, mañana es Wednesday y vamos a tener la pausa esta semana y regresaríamos a clases el next Thursday. Okay, everybody, thank you for coming. Have a good one. Take care. And I wait you for Thursday class. Goodbye. May God bless you. Goodbye. Goodbye. Bye. Bye. See you Thursday. Okay, great. Goodbye. 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 Thank you, Miss.